¿Quién, quién nos dijo, quién nos hace creer que para construir un país mejor hay que retroceder hacia recetas que fracasaron? Que fracasaron para los intereses del campo nacional y popular. No fracasaron para los intereses de aquellos sectores de poder que vinieron a implementarlos. ¿Quién nos dijo que la salida, la puerta de salida hacia un futuro mejor está en volver a aplicar políticas económicas violentas, políticas económicas marginales? ¿Por qué quiere un sector de la política hacernos creer que un país mejor es un país sin derechos? ¿En qué momento aceptamos que se plantee como discusión política que la Argentina, para crecer, para desarrollarse, lo que necesita es quitarnos más oportunidades, quitarnos más goce de derechos, quitarnos más posibilidades para desarrollarnos en sociedad? ¿En qué momento aceptamos discutir eso? Me lo pregunto porque este es el discurso y el planteo de esta derecha disfrazada de tibia con Larreta y con una visión un poco más dura de Patricia Bullrich. ¿Somos conscientes? ¿Es consciente aquel que conocemos, que sabemos que se inclina por ese voto hacia la derecha, lo que significa Larreta y Bullrich en términos de derechos? Ahí está. La derecha o los derechos. Esto lo repite mucho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es una síntesis muy atendible, porque uno se pregunta hasta qué punto como sociedad se puede votar tan abiertamente en contra de los propios intereses de uno. Es paradójico, pero existe, ha pasado esto en la Argentina. Hombres y mujeres que votan aquellos sectores de la política que a lo largo de la historia han jugado en contra de su bienestar, de sus derechos, de sus intereses. Sin embargo, siguen votando ese espacio. Por eso hoy la discusión es esta. ¿Es la derecha o los derechos? La oposición habla de que el gobierno, que Unión por la Patria lanzó una campaña del miedo. Yo me quiero preguntar si es así. Si la verdad que es una campaña del miedo o es una campaña de ejercicio de la memoria. Y yo, claro está, me abrazo a que es una campaña que busca ejercitar la memoria. Que el ejercicio de esa memoria te provoque instancias de temor, sí puede ser, pero no es una campaña de miedo. No aceptemos esa discusión, por lo menos es una propuesta que uno hace. No aceptemos la discusión del miedo. Miren, hay que ejercitar la memoria. Hay que ir al corto plazo para escuchar que Horacio Rodríguez Larreta quiere de alguna manera meter mano con todo lo que tiene que ver con el derecho a huelga y el derecho a protesta. En la ciudad de Buenos Aires lo hizo con la peor ministra de Educación de la historia de la ciudad de Buenos Aires, que es Soledad Acuña, que le descuenta salario a los docentes que por derecho se movilizan o hacen huelga. Por supuesto que los ha reprimido, pero ahora quieren modificar eso. Lo hizo Gerardo Morales en Jujuy, a quienes estuvieron manifestando todo este tiempo, a los docentes que les pagan miseria. Quiere recortarles aún los días que estuvieron de huelga. Pero además llevó adelante una constitución que recorta el derecho a protestar, a movilizarse. Yo me pregunto, ¿quién en la Argentina, cualquiera sea el posicionamiento político, la simpatía política, quiere que se retrocedan esos derechos que tanto costaron? ¿Cómo tenemos que olvidar a los trabajadores de Bacena? ¿Cómo olvidar a Germán Abdala, por nombrar a algunos? ¿Cómo olvidar el Cordobazo? ¿Cómo olvidar, yendo por fuera de nuestras fronteras, a los mártires de Chicago? ¿Cómo olvidar a la Patagonia trágica o Patagonia rebelde? ¿Cómo olvidar a los muertos del peronismo, a los asesinados del peronismo que lucharon por tener los derechos que tienen? ¿O qué creen que las bombas que cayeron por casualidad? Cayeron, entre otras cosas, porque querían terminar con esos derechos. ¿Cómo puede ser que hoy, en plena democracia, estemos discutiendo si la salida del país es volver a recortar y echar por tierra todas esas luchas políticas y sociales que construyeron esta democracia con derechos, democracia de baja intensidad, pero con un marco regulatorio de derechos, que claro, es lo único que nos hace libre? No es campaña del miedo. El ejercicio de la memoria no es campaña del miedo. Aquellos que quieren arrancar las páginas de los libros de historia y que nos dicen hay que mirar solamente adelante, lo que quieren es que olvidemos ese recorrido por el cual los pueblos organizados pudieron construir una sociedad más igualitaria.
Plantean la represión como ordenador social. Palo a quien piensa distinto, palo al que se moviliza, palo al que no está de acuerdo, palo a aquel que consideran que es un ciudadano de menor nivel, con menos posibilidades. Eso es lo que instalan. Y muchos dicen, sí, hay que terminar con los cortes de ruta, hay que reprimir. Y ahí Morales te aparece mostrando a los 2 días que reprimió a tantos jujeños y jujeñas, se abrazó con Larreta, porque este es el camino, es la represión. A ver, y decir que son los mismos que estuvieron en el 19 y 20 de diciembre y que se fueron con 35 asesinados, no es una campaña del miedo, es una campaña del ejercicio práctico de la memoria. ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Santiago Maldonado? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Rafael Nahuel? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Maxi y Darío? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de Teresa Rodríguez? ¿Por qué nos tenemos que olvidar de los asesinados el 19 y 20 de diciembre? Eso es campaña del miedo. Eso es decir a la gente, ¿tienen miedo porque puede volver esto? No, es decirle, tengan memoria. Si después el ejercicio de la memoria te jode, y el ejercicio de la memoria te da miedo, y el ejercicio de la memoria te incomoda, ¿sabes qué? Sí, la memoria es incómoda. Te compromete. Te dice que hagas algo con todo lo que viviste. Te exige que no repitas los mismos errores. Te pide que te organices para detener el avance de estos sectores que vienen a recortar derechos. ¿Por qué tenemos que volver a discutir un modelo económico que, insisto, fracasó, destruyó a los pueblos, pero concentró los intereses de esas minorías que gobernaban? De Martínez de Oz pasamos a Cavallo, de Cavallo a Pratgay, a Duhovne. El mismo modelo. ¿Y saben qué? Ese modelo también es violento. Quizás no te dispara por la espalda, pero te deja sin derechos y te recorta la posibilidad de comer. Esta gente cree que la democracia nació en un repollo, que no hubo una lucha histórica por tener lo que hoy tenemos. Y entonces, en nombre de la libertad, vienen por tu libertad. En nombre de la república, vienen por el Estado. Y en nombre de la meritocracia, vienen a recortarte oportunidades. Y no es una cuestión de meter miedo, es memoria. Es memoria. Me pregunto qué vamos a votar los argentinos. Muchas veces me pregunté si los pueblos se suicidan. Yo creo que sí. Yo creo que los pueblos se suicidan, pero no siempre. ¿Saben cuándo creo que los pueblos se suicidan? Cuando no ejercitan la memoria. Cuando vuelven a construir un relato de su propio futuro, haciéndose cargo, poniendo el cuerpo, rompiendo lanzas a favor de sus verdugos. Los pueblos que no tienen memoria, esos pueblos se suicidan. Y no es miedo. Y no es miedo. Por eso, cuando ayer celebrábamos el gasoducto Néstor Kirchner, yo quiero discutir esa Argentina. Miren, prefiero discutir sobre la mentira de Mauricio Macri, sobre las pavadas que puso en Twitter que Cristina Kirchner le contestó. Prefiero discutir sobre eso y no discutir si tenemos que volver a pelear por el derecho a huelga. Ya está eso, ¿eh? Eso ya está. ¿Por qué hay que retroceder tanto? Yo quiero volver a discutir hoy en la provincia de Buenos Aires, ayer en la provincia de Buenos Aires, otra vez volvió el plan Cunita para toda la provincia, se universalizó. Ayer también se entregaron notebook. Todo eso forma parte de la Argentina que queremos discutir. Política discutamos, no tenemos miedo, no se ilusionen. No tenemos miedo, tenemos memoria. Como dijo Daddy Brieva, la excelente editorial que hizo el domingo. Ojo, porque cuando nos corren cada vez más a la derecha, de tanto que te corren a la derecha, de tanto que te empujan a la derecha, un pibe de Jujuy pierde un ojo, decía Daddy, y te parece un chupetín de menta. Claro, a eso nos quieren empujar. No es miedo, es memoria. Y la memoria hoy también lleva el nombre de Lucas González. Hoy la memoria también nos exige gritar que se termine la violencia institucional. Hoy la memoria plantó una semilla para decir, ojo, que hay un sector, no todo, de la policía, que es justificado por la política de la derecha, que tiene odio racial y por eso mata. Bienvenidos.